Estando cada vez más cerca de otra prometedora temporada en el fútbol español, hoy en Fútbol Entertainment aprovechamos para abrir el cuaderno y destacar a aquellos que buscarán a través de una convicción en diferentes 38 jornadas sobrevivir y específicamente sorprender a la hora de decir que pueden llegar a retener el título de equipo de primera división. Y es por ello que a través de este análisis trataremos de destacar a aquellos equipos que acaban de ascender, aquellos que tendrán que pelear para sobrevivir y tratar de definir la respuesta a el título de este análisis que podemos llegar a esperar de la pelea por el descenso y la salvación en la Liga 25-26. Uno de los contextos más interesantes durante la temporada, el definir cómo la ambición y la esperanza pueden llegar a prolongarse hasta el último momento y brindarte de verdadera felicidad al cumplir el objetivo. Durante el transcurso del tiempo hemos visto a grandes equipos logrando grandes hazañas y con ello el contexto para tres grandes ascendidos y la característica de otros que tendrán que pelear para revalidar su valor en esta primera división del fútbol español. Será muy interesante de ver esta temporada, por ello lo definiríamos en un análisis completo para tratar de dilucidar las grandes cualidades con las que cuentan estos equipos, básicamente definir las virtudes que tratan de promover o que tratarán de promover para la siguiente temporada, exponer sus características de juego a través de su entrenador, los potenciales fichajes que han podido llegar a ejecutar y las características específicamente que deben llegar a mejorar, ya sean sus debilidades o facultades que a través de algo más de virtud o explosividad pueden llegar a representar tal vez noticias más positivas en el cierre de la temporada. Además de ello, antes de comenzar, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Además de ello, el que puedan llegar a darle me gusta y compartir este tipo de análisis también nos permite poder llegar a saber si este tipo de contenido les interesa y también seguir promoviendo nuevos márgenes de contenido a través de este pequeño medio de comunicación. Además que también nos permite tratar de poder llegar a seguir llegando a más personas. Con ello, por supuesto, ya deteniéndonos un poco de molestarles, es que comenzaríamos destacando las cualidades y virtudes de estos 4 o 6 o 7 diferentes equipos de los que hablaríamos al día de hoy a través de la potencial pelea por el descenso y específicamente lo que podemos llegar a esperar de ella. Pero antes comenzaríamos destacándola a través de un rápido contexto que trataríamos de definir para entender mejor de lo que irá este análisis. Durante el último tiempo en la primera división del fútbol español encontramos, diríamos, márgenes muy interesantes a la hora de promover quiénes son los candidatos o favoritos a través de diferentes márgenes. Ello no se queda atrás, por ejemplo, de la clasificación a Europa, el sueño de siempre poder llegar a grandes competiciones, ahora con el nacimiento de la Conference League, la UEFA Europa League y mayor cantidad de puestos Champions para el fútbol español, al día de hoy con 5. Diríamos que la ambición también se centra en poder llegar a ejecutar algo más de competitividad en la línea alta. Por la línea baja encontramos que a pesar de que son muchos de ellos equipos muy constantes y bastante efectivos a la hora de tener tantos referentes en la línea de arriba, puede llegar a ser muy peligroso para tu temporada a la hora de las malas rachas y pasar a ser un equipo 11º a ser 15º. Realmente te puede llegar a rápidamente enganchar a un equipo con tranquilidad en la temporada a tener que preocuparte por el descenso. La característica demuestra que con mayor ilusión en la zona de abajo puede llegar a representar mayor peligro en la zona de, en la zona de arriba, mayor peligro puede llegar a representar para la zona de abajo, lo íbamos a decir al revés, perdonen. Con ello, en general el contexto se centra en que durante el último tiempo en las temporadas encontramos que en la primera división del fútbol español el margen de lo que son los puntos que ha obtenido la media tabla está empezando a disminuir y ello para las participaciones europeas permite algo más de trabajo consistente para aquellos equipos que aspiran por ello, pero también peligroso para aquellos equipos en media tabla que, como mencionábamos, con malas rachas les puede llegar a representar el peligro del descenso. Lo hemos visto hace muy poco con equipos como Valencia, Getafe y por supuesto Sevilla, que a través de sus limitantes de, diríamos, malas rachas o procesos, diríamos, más extradeportivos en algunos momentos, les representaron también mucho peligro. Con ello la característica de que este descenso o esta pelea por el descenso realmente puede llegar a sorprendernos en varios aspectos. Y además de ello también, rápidamente para concluir esta primera parte, el concepto de al día de hoy tratar de ramificar lo que ha sido la historia en el pasado también será muy interesante para definir el futuro. Específicamente, ¿qué tratamos de decir
decir con ello? Simple, en las últimas 3 temporadas en la primera división del fútbol español hemos visto como 3 diferentes equipos a la hora de retener su título, en mantenerse en esa temporada específica como equipo no ascendido, sino como equipo que defendía el título de primera división, descendía. El último en esta característica, recordemos, fue Unión Deportiva Las Palmas, luego del ascenso y la consignación de equipos, por ejemplo, como Real Club Deportivo Español, y además de ello también, si no lo estamos olvidando, equipos como Real Valladolid y Deportivo Leganés no lograron esta característica. Con ello, en los últimos años encontramos estas similitudes de que, a pesar de que las 3 plazas de descenso generan algo más de claramente un margen, un poco de diferenciación de cara a los aspirantes por la salvación. Básicamente son aquellos que aspiran a ascender una temporada, son claramente los primeros 3 candidatos a descender la siguiente. En los últimos años hemos visto que a través de un factor diferencial o la característica de progresar en un estilo de juego, o por ejemplo, como vimos en Real Club Deportivo Español, que todo ello se pudiera llegar a combinar y rápidamente a través del mercado de invierno poder llegar a sostener una plantilla más redituable. Se logró el sueño de la permanencia, y por ello será muy interesante poder llegar a ver si esta característica volverá a pasar otra temporada más, si veremos algún equipo que logre sorprender y retener la categoría, o la característica de que tal vez la tercera sea la última vez, y para esta 4ª vez en los últimos 4 años específicamente, podríamos llegar a ver tal vez o un descenso que nos deje 2 ascendidos de nuevo como la 22-23, o la característica de que tal vez los 3 equipos que ascendieron para esta temporada, Real Oviedo, por supuesto Elche Club de Fútbol y además de ello Levante Unión Deportiva, traten de cumplir el objetivo o quedarse atrás a la hora de su objetivo. Por ello también lo tendríamos en cuenta de cara a todo lo que analizaríamos el día de hoy. Y para poder llegar a profundizarlo mejor, pasaríamos a hablar a cada uno de estos 3 protagonistas que destacábamos, ya que, como mencionábamos, lastimosamente tendrán que cumplir el objetivo de la permanencia a la hora de ser claramente 3 de los favoritos a descender. Con ello, para poder llegar a entenderlo mejor y el margen de lo que representa las aspiraciones que nos dejen esta pelea por el descenso, comenzaríamos hablando de Levante Unión Deportiva, íbamos a decir Real Oviedo, Levante Unión Deportiva, tenemos el guión algo traspapelado. Por parte del equipo granota, la mayor característica es que en la temporada anterior habían podido llegar a sentenciar su clasificación luego de culminar primeros en la Liga Hypermotion, o por supuesto la Liga 2. Con ello, su característica también fomentaba que por ahora para esta temporada han tratado de ejecutar fichajes solventes para tratar de reforzar ciertas zonas específicas, especialmente con algo más de talento y distinción física. Con ello encontramos fichajes interesantes como Gurine Koyaliapu, futbolista de solo 25 años, buena convicción a la hora de su velocidad, el juego de la retención del balón, muy interesante para lo que trata de proponer tácticamente el equipo granota, y la característica de que también su polivalencia a la hora de jugar o inclinarse por las bandas puede llegar a mantener la virtud de que este equipo siga siendo fuerte en las presiones, la línea alta para básicamente alejar al rival desde el principio, y la característica de que con fuertes pelotazos haya alguien que básicamente pueda llegar a bajar neveras y convertirlas en acciones que realmente puedan llegar a ser diferenciales. Algo crucial, ya que este Levante de Unión Deportiva, a pesar de que la campaña anterior culminó como uno de los equipos más goleadores, la comparación de la segunda división a la primera siempre son márgenes difíciles, y con ello el contexto de tratar de reforzarse un poco más en la línea de ataque es bastante sobresaliente. Además de ello, también ciertas figuras en el centro del campo. No lo alargaríamos demasiado debido a que tal vez podríamos llegar a hacerlo en un análisis diferente, por ejemplo calificando el mercado de cada uno de los equipos de la liga. Para no hacerlo tan extenso este análisis, nos centraríamos en el que el equipo claramente busca tratar en este mercado de potenciar sus cualidades de juego para tratar de retener algo más de consistencia, algo interesante para lo que pueden llegar a ser los duelos directos, y además de ello específicamente también las características que tratará de promover su entrenador. Por supuesto, uno bastante experimentado de cara a la experiencia, lo cual también nos demuestra la virtud de que por ahora, para lo que pueda llegar a ser esta Liga 25-26, realmente encontramos en este Levante la oportunidad de ver un equipo que con Julián Calero puede llegar a tener algo más de confianza desde las primeras jornadas, ello a través de la característica de que estamos hablando de un entrenador con fuerte experiencia en equipos como
Oporto o además de ello la selección española, por supuesto hablando en el margen de segundo entrenador, pero la característica de que ya tiene varios años tirados y la oportunidad de que por ahora el gran nivel que ha demostrado a la hora de en varias divisiones de la REF poder llegar a sobresalir con diferentes equipos, puede llegar a ser la virtud de ahora validarse como un entrenador de primera división. Básicamente la apuesta de que toda esta experiencia del pasado represente realmente poder llegar a definir una mejor perspectiva del presente a través de un reto realmente ambicioso. Y la característica de que con un último pasado en, por ejemplo, FC Cartagena, en donde se lograron buenas hazañas de cara a la consistencia específicamente, este Levante Unión Deportiva realmente puede llegar a soñar a través de este margen, la idea de poder llegar a sobresalir. Ahora ya hemos hablado de su factor clave a la hora de la consistencia, diríamos su mejor margen, y la idea de que en el mercado de verano están tratando de brillar a través de ello, de encontrar a los futbolistas adecuados de cara a las limitaciones económicas con las que cuentan, para definir un estilo de juego que siga fomentando algo realista con lo que pelear. Ahora diríamos que el aspecto a mejorar de cara a este equipo será el margen de lo que representa el estilo de juego. Ya hemos visto que la dirección de tratar de cambiar de segunda a primera para equipos confiables defensivamente puede llegar a ser algo más sostenible, pero específicamente para equipos como este Levante Unión Deportiva, que fue uno de los que mayor cantidad de balones perdió en el centro del campo en la Liga Hypermotion, por supuesto teniendo en cuenta que era un equipo con línea adelantada y más ofensivo, diríamos que es una cuestión que tendrá que mejorar a la hora de que es uno de los equipos que más sufrió contras, y ello a la hora de ser un equipo más contragolpeador, o lo tendrá que ser para esta temporada. Básicamente se centra en la resolución de que no es un equipo preparado para básicamente salir al campo y pelear de tú a tú a básicamente ver quién cae a través de los golpes dados, sino que tendrá que ser proactivo y también bastante pragmático a la hora de apostar cuándo recibir golpes y cuándo darlos, porque en caso contrario puede llegar a que apueste demasiado por algo más, diríamos, peligroso y represente duras goleadas, y en estos márgenes de las goleadas puede llegar a ser significativo el entender el ascenso o la permanencia de cara al ascenso, o en este caso el fallo a la hora de la búsqueda del objetivo. Básicamente es simplemente no solo adaptarte a la división nueva, sino también la característica de cómo plantear una mejor experiencia de juego a través de los errores del pasado, muy significativo para lo que es este Levante Unión Deportiva, y que a través de su talento, que diríamos es una de sus mayores convicciones en lo individual, puede llegar a representar algo más. Además de ello, pasaríamos a hablar de Real Oviedo. Por ahora el equipo Caraballón por ahora tendrá también una temporada bastante interesante, en el que por supuesto lo más destacable es que luego de más de 25 años regresan a Primera División. Con ello las primeras características de que lo que básicamente representa estar aquí ya es un milagro. Es simplemente la idea de poder llegar a crecer a través de un sueño que cada vez se ha hecho más realidad a la hora de creer en él, y la idea de que a través de un sueño que se está haciendo realidad y que por ahora puede llegar a representar raíces fuertes con las que crecer para el día de mañana, básicamente representan la apuesta de si esto dejará de ser un gran sueño y una ilusión, y tarde o temprano represente que la burbuja está cada vez más cerca de romperse y de nuevo tener que trabajar para luchar por algo más, o la característica de que realmente el momento del sueño ha terminado y entender que ahora mismo es el momento de apostar por algo más y definirlo específicamente, no solo como mencionábamos hace unos instantes, en decir, bueno, el que estemos aquí sea un milagro, sino específicamente aprovechar este milagro y tratar de hacerlo tuyo, porque no hay otra forma. Ya hemos visto durante varios años el contexto de aquel underdog que siempre a través de muy poco puede llegar a hacer la diferencia y sorprendernos a todos, pero en margen realista siempre deben llegar a haber lo que mencionábamos, raíces fuertes para realmente conseguir el ansiado sueño. Con ello diríamos que la mayor característica por parte de este Real Oviedo también es la experiencia de su entrenador y el contexto que por ahora fomenta, específicamente porque logró algo que nadie esperaba, hablando de Veljko Paunovic, entrenador que para la Liga Hypermotion llegó a solo 14 jornadas de finalizar el curso y inclinando al equipo con buena distinción de cara a los partidos, en el que básicamente lo pragmático brilló y el equilibrio a la hora de la plantilla tratando de potenciar los partidos hasta el final demostraron que este Real Oviedo podría llegar a ser algo más confiable de cara a largo plazo, y con ello clasificación a playoffs y luego en las eliminatorias equipo de primera división. Una gran característica que a través de esta apuesta de un interesante entrenador pero con poca experiencia en el fútbol europeo y con un buen pasado de cara a lo que había logrado en la selección serbia y además de ello en el fútbol mexicano, da la idea de que por ahora Real Oviedo
a través de esta apuesta de lo que ha sido más el estilo de juego. Se entiende por qué buscaba algo más de continuidad a través de su entrenador, porque básicamente en estas 14 jornadas que destacábamos vimos a un entrenador con marcadores muy cerrados, pero con la idea de que hasta el minuto 90 se pudo llegar a generar algo más y se podrían llegar a hacer que los partidos se convirtieran en peleas en el barro, o básicamente la idea de tratar de dormir los partidos en zonas en donde tú quieres poder llegar a jugar. Con ello diríamos que aunque es muy difícil el poder llegar a definir si su primera temporada como entrenador de primera división en el fútbol español pueda llegar a ser buena o mala, diríamos que el contexto de cara a mantener el plantel con esta idea positiva de básicamente la confianza en el juego puede llegar a ser clave para este Real Oviedo, y también la característica de que si poco a poco empieza a crecer de cara a los resultados, realmente puede llegar a ser positivo para su nivel. Básicamente el afrontar duelos directos puede llegar a ser específicamente este factor diferencial que haga que la confianza empiece a ser sostenible y con ello, como mencionábamos, crear raíces que realmente convergen en básicamente empezar a de forma sustancial crear la ambición de lograr el sueño. Por ahora, para culminar, destacaríamos algunos fichajes interesantes que han ejecutado, específicamente en futbolistas como Alex Forest, en este caso futbolista de Villarreal, cesión por supuesto, además de ello Artaun Moldovan, también una cesión por parte de Atlético de Madrid, y de Luka Ilicic, este sí fue una transferencia por parte de Estrella Roja de Belgrado, perdón, lo estábamos olvidando. Y además de ello también la característica, por supuesto, de que será un equipo que tendrá que aprovechar sus oportunidades. Por ello, bueno, veremos también qué tal salen ciertas apuestas como Salomón Rondón, que bueno, siempre ha sido un futbolista bastante hábil a la hora de los momentos en los que brilla, pero estamos hablando también de un futbolista muy veterano, con bastantes batallas peleadas, y la idea de que tal vez ello pueda llegar a ser positivo mantendrá la ilusión para el equipo, por supuesto, pero la idea de que realmente será difícil. Por ahora su mercado nos deja bastantes dudas, vamos a ser honestos, realmente necesita algo más de convicción, especialmente en el centro del campo a la hora de ejecutar algo más de rotación, y por la zona de las bandas tal vez el tratar de buscar a otro talento joven al que se le pueda llegar a explotar con el reflector de la primera división podría llegar a ser más útil para específicamente tener mayor cantidad de goleadores, ya que en comparación por ejemplo a Levante Unión Deportiva y por ejemplo a Elche, todavía, equipo que hablaremos en unos instantes, todavía encontramos fuertes diferencias de cara al talento en ataque, y ello representa al final que hay otros mejor preparados de cara al margen de gol previo al arranque de la temporada, porque todo puede llegar a cambiar, así funciona a veces este deporte, pero el contexto de que la experiencia también es muy importante, y lo que hemos visto antes también nos da la idea de que el equipo debe llegar a seguir buscando mejores soluciones si quiere prepararse mejor para lo que será esta nueva temporada. Con ello, rápidamente también pasaríamos a hablar, por supuesto, de Elche Club de Fútbol. Por supuesto, la característica de los franjiverdes es también el contexto de que por ahora, en la primera división de cara a los 3 ascendidos, es el equipo con mejor margen defensivo, ello a través de la Liga Hypermotion, por supuesto, lo cual le presentó también una, diríamos, considerable margen clasificatorio durante la campaña 24-25, que tratamos de decir, que básicamente durante toda la temporada se demostró que el equipo era bastante convincente en los partidos difíciles, en los partidos sencillos y en los partidos promedio. En ello encontrábamos un margen de goles interesante, un margen defensivo que demostraba un factor diferencial, y de ahí diríamos, consecución de la segunda parte de la temporada, donde fue ahí donde se acentuó rápidamente las primeras posiciones, y el margen de que ello demostró, como siempre, que los equipos mejor preparados defensivamente, aunque no lo parezcan, pueden llegar a tener un margen más positivo a corto plazo y también más referente para el futuro. Básicamente la idea de que con grandes goles se pueden llegar a definir goles y victorias y títulos, pero también para lo que es la pelea por el descenso, el margen defensivo es muy importante, y ahí la característica de este Elche, que si quiere llegar a realmente poder llegar a aprovechar estas cualidades, específicamente lo logrado en la experiencia en la Liga Hypermotion, tendrá que seguir creciendo en esta convicción para la primera división del fútbol español. Por supuesto son dos saltos muy grandes, pero a la hora de que realmente es un equipo que por ahora
demuestra buen margen a la hora de poder llegar a retener mucho de su talento en el bloque defensivo, nos brinda algo más de confianza de cara a por lo menos el trabajo inicial y veremos que pueden llegar a apostar de cara a lo que represente también algo más en el margen de fichajes. Por ahora nos dejan a futbolistas como Martín Neto, interesante futbolista de cara a su cesión o transferencia directa por Benfica. Además de ello, también viejos conocidos como Álvaro Rodríguez de Real Madrid y Alejandro Iturbe, por supuesto jóvenes canteranos que también se espera bastante. La opción de buscar, diríamos, este talento joven que, como mencionábamos en Real Oviedo, puede llegar a ser útil. Aquellos referentes que todavía no cuentan con un espacio fuerte en la plantilla inicial de un gran equipo, pero la idea de que en la primera división todavía pueden llegar a aportar para grandes planteles en espacios en los que no se les exija ser el gran protagonista, sino básicamente esta gran figura potenciadora en ciertos momentos clave. Con ello realmente por ahora en movimientos como estos diríamos que es entendible de cara a la plantilla. Ahora diríamos que el pequeño punto es que por ahora es una de las plantillas más jóvenes de la primera división con solo 24.6 años y esto también representa la idea de que esta plantilla necesita más experiencia y futbolistas en el mercado de verano más experimentados, ya sea un delantero centro que básicamente pueda llegar a pelear en el barro y tratar de sobresalir, como ya ha tratado de buscar Levante Unión Deportiva, y también la característica de que básicamente encuentre unos referentes que hagan que la medular sea más fuerte en el centro, bloque defensivo y línea de ataque, para básicamente que la experiencia a través del talento joven pueda llegar a equilibrar un poco mejor al equipo. Aún así diríamos que cuenta con una plantilla interesante de cara al talento, especialmente en el centro del campo, y por supuesto también factores diferenciales que mantienen a grandes futbolistas en la institución. Con ello también se espera que por ahora futbolistas como Nicolás Fernández, Pedro Vigas o David Effengruber puedan llegar a aportar bastante, especialmente como mencionábamos en las virtudes defensivas, pero también tendrán que crecer a la hora de lo que represente tal vez seguir buscando algo más en el mercado, ya que aunque es difícil, por supuesto, los márgenes económicos, la idea de generar algo más de experiencia puede llegar a ser la clave para que cada uno de estos tres equipos puedan llegar a no solo contar con grandes referentes como lo son Santi Cazorla, por ejemplo, en Real Oviedo, que no lo mencionamos debido a básicamente no hacer este análisis de más de media hora, que no lo estamos logrando, pero esperemos culminar rápidamente. Es la definición de lo que necesita un equipo para este tipo de peleas, que básicamente no es solo la definición de salir al campo a pelear, sino básicamente es una pelea de trincheras. No hay otra forma de describirlo, porque el día de mañana tienes que pelear en el barro ante un equipo básicamente que está cerca de tu clasificación. El otro día tener que evitar una goleada por un equipo de alta clasificación. Básicamente un día tener que pelear con antorchas y al otro día tener que protegerte en el suelo para evitar bombazos en la cara. Es el contexto, la idea de sobresalir y tener por lo menos la mayor cantidad de herramientas posibles para tratar de hacerlo, y con ello también el contexto de estos tres diferentes equipos, de cómo pueden llegar a lograrlo, también será interesante a través de lo que puedan llegar a específicamente aprovechar a través de otros equipos. Básicamente esta pelea se puede llegar a también brindarnos de buenos momentos al vincular a otros implicados en la pelea por sobrevivir. Con ello temporadas como la de Real Club Deportivo Español, Sevilla y Deportivo Alavés fueron significativas a la hora de retener la categoría, pero todavía nos dejan márgenes de duda de si realmente el rendimiento, los fichajes y el proceso que están viviendo actualmente pueda llegar a ser suficiente para alejarse de esta pelea. Con ello, la esperanza para estos tres equipos que mencionábamos realmente se mantiene en el que con mayor cantidad de rivales en básicamente momentos de duda puede llegar a ser la opción de que puedas llegar a sobresalir a través de cada uno de estos. Básicamente impulsarte a tomar algo más de aire al tener que hundir a otros. A veces, y lo hemos visto en la campaña anterior, representa la única oportunidad para sobresalir, y en momentos de flaqueza representa la idea de hundirte en el camino, como vimos lastimosamente a través de Unión Deportiva Las Palmas o por ejemplo equipos como Real Valladolid, que ni siquiera realmente nos demostraron algo más de competitividad para lo que es tratar de pelear y lograr el ansiado sueño en la primera división del fútbol español. Con ello culminaríamos este análisis
análisis, viendo todo lo que podemos llegar a esperar de la pelea por el descenso. La verdad es que son muchos márgenes de los que podíamos llegar a hablar, pero diríamos que en general tratamos de compactarlo para entender mejor en general la propuesta y no el contexto en sí de toda la pelea, ya que ello, bueno, tendríamos que es más interesante de verlo a través de toda la temporada que nos aguarda en el camino. De nuevo, muchas gracias por vernos a través de este tipo de análisis y esperando como siempre que les haya gustado y entretenido. Nos gustaría culminar preguntándoles quiénes creen que sean los equipos favoritos de cara al descenso, si son 3 de los que mencionábamos al día de hoy o otros 3 de los candidatos que también destacamos un poco a través de este análisis, ya que como siempre su opinión es muy importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando por supuesto que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Me despido, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.